Buenos días hermanos. Buenos días, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Doy gracias al Señor por permitirme en esta oportunidad el privilegio de llevar la reflexión en esta mañana, ¿verdad? Y queríamos compartir con ustedes esta parábola, ¿verdad? Que el Señor pronuncia y pues hay mucho que aprender, ¿verdad? El título de este mensaje es El amor del Padre, basada pues en la historia del Hijo Pródigo. Una parábola muy conocida, dice que hay dos parábolas que son las más predicadas, las más conocidas, la del Hijo Pródigo y la del Buen Samaritano. Y pues en esta mañana queríamos compartir con cada uno de ustedes esta historia, ¿verdad? Tan muy conocida, pero que tiene muy enriquecedora, ¿verdad? Siempre de este mensaje del Padre que ama a este Hijo, ¿verdad? Que desaparece de pronto a como la historia nos lo dice. Estaba leyendo hace tiempo la historia de Elvis Presley. Elvis Presley, un cantante muy famoso de rock, ¿verdad? Creo que todos hemos escuchado de él, aún las nuevas generaciones. Y hablaba, ¿verdad? Que este muchacho inició en una iglesia cantando para el Señor y luego pues todos conocemos que se fue al mundo, ¿verdad? Y hacía grandes conciertos y fue muy famoso e hizo mucho dinero y cuántas cosas, ¿verdad? Dice, estaba leyendo que dice que cuando él terminaba sus conciertos, se iba con su piano y con algunos amigos a cantar himnos y amanecía cantando los himnos, que fue donde aprendió, como aprendió a cantar. Cantaba himnos, ¿verdad? Muchos himnos, cantaba rodeado de sus amigos. Pero todos conocemos la trágica historia, ¿verdad? Elvis Presley murió en los años, a principios de los 80, por una sobredosis de droga. Nunca regresó al Señor, ¿verdad? Nunca regresó a los caminos del Señor. Y también escuchaba la historia de una jovencita muy famosa en estos tiempos, es más reciente, ¿verdad? También cantante cristiana, en el mundo de la música se conoce como Katy Perry, y tuvo su participación en un Super Bowl, ¿verdad? Un partido final del fútbol americano en Estados Unidos, que es muy visto por todo el mundo, ¿verdad? Y ella, pues, después que se apartó del Señor, se dedicó al mundo, ¿verdad? Se apartó de la fe del Señor y pues muchos podrán decir, pero oye, le va bien, tiene dinero, tiene fama, está en la cúspide, ¿verdad? Pero también le dio la espalda al Señor. Y es parecida a esta historia entonces de un hijo que lo tiene todo en casa de su padre, ¿verdad? Este muchacho tenía todo lo que quería en casa de su padre, pero desobedece, ¿verdad? Las enseñanzas, los consejos de su padre. Y pues, ¿qué podemos decir cuando somos jóvenes? ¿Verdad? Muchas cosas pasan por nuestra mente. A veces desobedecemos, ¿verdad? Yo recordaba en esto que estaba preparando este mensaje en estos días, algunas cosas, ¿verdad? De desobediencia que uno hace y hay consecuencias. Yo recordaba que en el 85 yo me fui de Nicaragua, ¿verdad? Tenía 14 años todavía. Me fui bien gordito. Yo siempre fui gordito, pequeño, ¿verdad? En ese tiempo y ya creo que andaba en las 230 libras y bajito, ¿verdad? Y de pronto me fui pues a este país, Guatemala. Yo ya jugaba béisbol y basquetbol, ¿verdad? Y el básquet no me gustaba mucho, el béisbol sí. Aquí tenemos a nuestro hermano Manuel Carrión, ¿verdad? Que tiene un ministerio de niños, él entrena equipos de béisbol y yo tuve la dicha a los 9 años más o menos de llegar al equipo Pochotillo, ¿verdad? Y nuestro hermano Manuel era el manager, ¿verdad? Yo aprendí a jugar béisbol invitado por Lacho, hijo de don Roberto, ¿verdad? Y él tiene un ministerio de niños, ¿verdad? Y pues yo en el deporte, cuando llegué a Guatemala ya en el 2000, en 1986, el sueño de todo joven que llegaba a la América Latina, el colegio donde yo estudiaba, era entrar al equipo de basquetbol, ¿verdad? Tenía una tradición de campeones,
tenía la tradición de tener al mejor jugador de Guatemala hasta esos tiempos y hasta hoy, a Jorge Sierra, ¿verdad? Un poco lo pueden conocer aquí. Pues yo hice el grado en el equipo y me sentí fantástico, ¿verdad? Y estando en el equipo, fuimos a jugar a un lugar que se llama Panajachel, que queda en el lago de Atitlán. El colegio tenía una sucursal de colegio ahí, ¿verdad? Y lo iban a inaugurar. Año 86, me dice mi hermano, que era mi tutor, vivía con mis dos hermanos, y el mayor me siente y me dice, vas a ir a jugar con la condición que no te bañes en el lago. Con esa condición te doy permiso. Y me fui, ¿verdad? Ya había adelgazado como 110 libras, hermano, y había crecido, y ya era parte del equipo, y me sentía tremendo yo. Y lo primero que hice, pues, recuerdo que el cometa Halley estaba pasando en ese momento, y lo pudimos ver apenas ahí en ese lago de Atitlán, y andaba contento, ahí en esa, ¿verdad? Y lo primero que hice fue desobedecer. El siguiente día nos dijeron, no hay donde bañarse, se tienen que ir a bañar al lago. Dije yo, pues, como no hay cómo bañarse, pues me baño cerquita, pero sin desobedecer más para allá. Dos amigos se metieron hasta el fondo y dije yo, pero si yo puedo nadar. Después que les conté en una prédica que yo de 4 años me escapé de ahogar, después de eso me enseñaron a nadar y aprendí a nadar toditos los estilos, ¿verdad? Y yo me sentí un gran nadador. Pues entonces desobedecí y me metí al fondo del lago, hermano. Cuando ya habíamos avanzado mucho, ahí hay mucha ola, de pronto se vino un viento y una ola, para no cansarle, más de media hora luchando para salir por desobedecer. Y yo venía nadando y en aquella aflicción, aquella desesperación, decía, por desobedecer, mi hermano me dijo y yo le prometí, Señor, ayúdame a salir. Y como media hora luchando, gracias a Dios salí. Entonces, las consecuencias de desobedecer, ¿verdad? Y vemos pues entonces en esta historia a este muchacho, dice la parábola que Jesús pronuncia. Antes de esto, ustedes en el versículo 15 pueden ver que Jesús cuenta dos parábolas anterior a esa, la oveja perdida y la parábola de la oveja perdida. Y dice que estaba predicándole a los publicanos y a los pecadores. Y los fariseos estaban ahí y dijeron, se junta con pecadores, se junta con publicanos. Y Jesús comienza entonces a decir esta parábola. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y los repartió los bienes, ¿verdad? Y repartió los bienes. Entonces vemos pues aquí a este padre, no se menciona a la mamá, solamente al padre que tiene estos 2 hijos. Seguro que nunca les faltó nada. No había nada que le faltase, ¿verdad?, a estos hijos. Es lo más seguro, ¿verdad? Pero el menor dice que le dijo entonces, ¿verdad? Y el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Voy a apoyarme un poquito en las imágenes, ¿verdad?, de la diapositiva, ¿verdad? Si pasa la siguiente, por favor. Ahí, ¿verdad? Entonces vemos, podría hacerla así, ahí, ¿verdad? Porque ya lo leímos. Los pasos descendentes y ascendentes del hijo pródigo, ¿verdad? Y el sinónimo que encontré para pródigo es derrochador o malgastador. Entonces esta parábola bien se podría llamar el hijo malgastador, el hijo derrochador. Y vemos entonces, alguien decía, la juventud es un precioso don que se desperdicia en la mano de los jóvenes. Alguien dijo ese pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la juventud ocurren la mayoría de nuestros errores, ¿verdad? Y entonces pues vemos esta historia como este hijo, ¿verdad? Este muchacho que tiene todo en su casa, pero que piensa, ¿verdad? Y entonces la forma descendente en que este muchacho dice, hay un empecinamiento. El versículo 12 nos dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Algo muy raro, ¿verdad? En la cultura judía, nunca el padre daba la herencia antes de fallecer. En este caso el padre accedió
y le da la parte de su herencia al muchacho que se la está pidiendo. Entonces vemos que hay un empecinamiento. Dame la parte de mi herencia que me corresponde. Hay también egoísmo. El versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos, donde el papá no pudiera saber de él, ¿verdad? Donde nadie viviera, ni los familiares, ni los amigos de la familia, supiera qué hace, ¿verdad? ¿Qué hacía? Y algo que me recuerda, me decían mis compañeros en Guatemala, dichoso vos, dice que nadie, no tenés nadie que te regañe. Vení por una cervecita, vení por tal cosa. Si nadie, que es nadie más feliz que vos. Si vivís solo, tus hermanos ni cuenta se van a dar, ¿verdad? Entonces, ahí están los consejos de los amigos buscando cómo invitarte, cómo hacerte caer. Y vemos pues entonces, este muchacho muestra egoísmo, ¿verdad? No muchos días después, dice, juntó todo, seguro vendió toda su herencia y se fue con un gran saco lleno de dinero, buscando cómo ir a malgastarlo, ir entre comillas, a disfrutar la vida. Entonces, en el mismo 13 vemos, se fue, hay separación, ¿verdad? Se fue lejos, a una provincia lejana, donde su papá y nadie, ni los amigos supieran de él. También vemos carnalidad, ¿verdad? Porque quería, dice, malgastarlo todo. Desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Viviendo perdidamente. Y entonces vemos entonces el versículo 14, destrucción espiritual. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuánto tiempo pasaría para gastar ese dinero? Pasarían 2 años, pasarían 5 años, pasarían 10 años. Todo, el gran capital que llevaba, pues era algo grande, seguro, esa fortuna, lo malgastó. Y entonces en aquella provincia vino una gran hambre y comenzó a faltarle. En esa provincia, imagínense ahorita, podemos entenderlo, quizás con la pandemia, se paralizaron los trabajos, ¿verdad? ¿Cuántas empresas han cerrado en todo el mundo? Y de pronto los que estaban generando dinero, ¿verdad? Ganancias, se acabó todo. Algo así, pues quizás pasó ahí, ¿verdad? Que entró en calamidad. Y vemos, lo más triste es que este muchacho en todo eso había provocado su destrucción espiritual. Versículo 15, ya cuando le faltó todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínense a qué punto llegó, gastó todo, quedó sin nada. ¿Qué se hicieron los amigos, verdad, que tenía cuando los invitaba a disfrutar todo lo que él andaba? Ya no había ningún amigo que le dijera, venía que hay un plato de comida, venite a mi casa, pues, porque ya quedaste sin nada. Se acabaron los amigos, aquellos amigos, ¿verdad?, que estaban con él cuando él tenía dinero. Entonces vemos ahí, hay una humillación de sí mismo, porque dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Algo que agregar aquí también, ¿verdad?, que los judíos creían al cerdo como un animal inmundo, ni siquiera los criaban, menos lo comían, menos se acercaban a ellos. Y este muchacho tuvo que humillarse de tal forma que se fue a apacentar cerdo. Entonces es una humillación de sí mismo. Y el versículo 16 asciende, desciende, ¿verdad? Baja tanto que ahora tiene hambre. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a ver una imagen que tenemos un poquito más adelante acerca de las algarrobas. Si le da más adelantito, otra. Ahí, ¿verdad? Algarrobas, dice, ¿verdad? ¿Qué son las algarrobas? Bueno, la comida de los cerdos, ¿verdad? Vemos entonces ahí, quizás hoy en día es un tipo de arveja, ¿verdad? Esa algarroba. Pero los judíos, pues, como decimos, era un animal inmundo, el cerdo, y pues, hasta dónde llegó que tuvo que cuidarlo y compartir la misma comida. Entonces, esas algarrobas, ¿verdad? Era lo único, porque sintió hambre, y era lo único que ahí, dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y yo me pongo a pensar, dice que
comía de las algarrobas, ¿verdad? Que vemos que es un tipo de arveja. Y nadie le daba, pero si con lo único que estaba era con los cerdos, quizás cuando echaba la comida, había tanta hambre que ni los cerdos le permitían que pudiera comer un poquito para llenarse. Entonces, imagínense pues ese tipo de algarroba, algo que me recuerda también que mi papá tuvo una fábrica de alimentos para animales, ¿verdad? Y ahí nos enseñó a trabajar, ahí nosotros aprendimos a mezclar, ¿verdad? Sabíamos qué fórmula llevaba el alimento de cerdo, gallina, caballo, vaca, ¿verdad? Sabíamos todo el tipo de fórmulas. Y yo que sé cómo se preparaba, nunca me atrevería a comer comida de cerdo, ¿verdad? O comida de cualquier animal de las que fabricábamos ahí. Aunque no faltaba cualquier amigo o cliente que llegaba, que siempre daba la broma, le decía, Beto, tus hijos comen de este alimento que los tenés bien grandotes, ¿verdad? Pero en broma, ¿verdad? Porque yo nunca comería de eso, créanme que no. Sabiendo lo que lleva, como decía don Horacio, ¿verdad? Santana. ¿Va a comer torta? No, hermano, yo no como eso porque yo sé lo que lleva. Bueno, ¿y qué lleva? Le decía. Lleva un montón de cosas que me afectan a mi salud, decía él, ¿verdad? No es que lleve nada malo, a mí me hace daño. Pero entonces conociendo esas fórmulas de alimentos, nunca comería algo. Pero este muchacho de eso se alimentaba, ¿verdad? Lo que conocemos aquí también, machihue, ¿verdad? Ni eso podía, porque no le daba, ¿verdad? No alcanzaba, quizás los mismos cerdos se lo quitaban y entonces sintió hambre. Retrocedamos un poquito ay, gracias. Entonces sintió hambre este muchacho, ¿verdad? En el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y vamos entonces a ver la forma ascendente, ¿verdad? Que tiene ahí entonces, ¿verdad? Hay reconocimiento, el versículo 17, hay reconocimiento en qué, veamos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuántas personas que ahí están trabajando con mi papá? ¿Cuántas personas que están en casa ahí? O que el que gana menos come mejor que yo. Y hay un reconocimiento entonces, ¿verdad? Y volviéndose se dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Vemos la siguiente, el 18, decisión. Hay una decisión que este muchacho toma, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un reconocimiento que dice, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces hay reconocimiento de su condición, sabe que está mal delante de Dios y delante de su padre. Y es por eso entonces que dice, iré, me levantaré, iré a mi padre, quizás se compadezca de mí. Vemos entonces, hay arrepentimiento, el 19, ¿verdad? Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso le voy a decir, Padre, yo sé que malgasté toda mi herencia, ya no tengo nada. Haceme como uno de tus jornaleros. Yo sé que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vemos entonces después que regresa, versículo 20, este muchacho regresa. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Entonces vemos qué tremendo esto, ¿verdad? Lo vio de lejos el padre, todos los días en esa ventana, todos esos años en esa ventana, todos esos años viendo hacia el camino, y decía, quizás un día de esto mi hijo aparece. Yo no hallo la hora que mi hijo venga. Y entonces vemos pues, y aún su padre dice, estando lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A pesar de cómo su hijo venía derrotado, a pesar de que ese hijo tenía quizás la ropa de hace meses, a pesar de que estaba con cerdo y el olor que hay ahí era terrible, pero al padre no le importó eso, porque corrió, dice, y le besó, ¿verdad? En el 20 mismo vemos que hay reconciliación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre corre, lo abraza, lo besa y le da la bienvenida.
Y vemos pues entonces en el 22, hay ropas nuevas y un anillo que el padre le da. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. No importa lo que has hecho, hijo mío, yo te amo. Y le dice, vístanlo como un hijo mío, vístanlo con la mejor ropa y pónganle el anillo, que significa la reconciliación que yo tengo con este hijo que estaba perdido, ¿verdad? Entonces, qué hermoso esto, ¿verdad? Ese padre, por eso el título, ¿verdad? El amor del padre. El padre perdonó todo. El padre abrazó y besó a su hijo. Y no le preguntó, ¿y qué hiciste? ¿Y cuántas? No le pidió, solamente lo amó. Solamente lo amó y lo recibió e hizo fiesta. Y es lo que el Señor hace cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Es lo que hay en los cielos cuando nosotros venimos a los pies del Señor arrepentidos y buscamos de Él. Hay fiesta en los cielos, y de esa forma como el Padre recibe a su Hijo, así es el Señor con nosotros. Entonces vemos, hubo regocijo, ¿verdad? 23 y 24. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, qué hermosa esta palabra, ¿verdad? Qué hermosa esta historia en donde este padre perdona a su hijo, donde el hijo reconoce su pecado, dice, necesito de mi padre, necesito volver a él, necesito sentir el amor, ¿verdad? Sentir que mi padre me ama. Y el padre de esa manera lo recibió y de esa manera le puso vestido nuevo, anillo nuevo. Y también, ¿verdad? Celebró, traigan el becerro, el ternero gordo, el que estábamos preparando para Navidad. Tráiganlo ahorita, ¿verdad? Y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, hermanos, ese es el amor del Padre hacia nosotros. El Padre siempre nos está esperando. Así como el padre de este hijo derrochador estaba siempre con la esperanza, un día mi hijo va a aparecer. Y así fue, ¿verdad? No sabemos cuántos años después, pero el padre lo amó, lo recibió, ¿verdad? Le dio toda la ternura, se reconcilió con él y lo amó de una forma entonces, ¿verdad? Que nosotros pues podemos ver en esta hermosa historia que el Señor siempre está presto a socorrernos, está siempre presto a perdonarnos cuando hay un corazón contrito y humillado. Siguiente, por favor, ya para ir terminando. Y ahí en Eclesiastés 1 al 11 pueden ver, ¿verdad? No lo vamos a leer por tiempo, pero ahí pueden ver todo lo que Salomón dice acerca, ¿verdad? De todos los deseos que él tuvo. Tantas cosas quise, las hice, pero al fin y al cabo tuve oro, tuve plata, tuve siervos, tuve fincas, tuve todo y nada me llenó. Pero pueden leerlo en sus casas, ahí Eclesiastés 2 del 1 al 11. Siguiente, por favor. Y de los que se apartan son muy pocos los que regresan. Según de Pedro 2, 20, 21, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación, vamos a leerlo más, de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, regresar cuando el caso pues que le decía Elvis Presley, nunca volvió al Señor. Entonces, de los que se apartan son muy pocos los que regresan. Entonces, nunca deberíamos de apartarnos de los caminos del Señor, ¿verdad? Y siempre estar en la casa del Padre, porque ahí hay todo, ¿verdad? Aquel otro hijo que estaba en esa casa, ¿verdad? Pero eso sería otro mensaje. ¿Verdad? Le dijo el padre, hijo, siempre has estado conmigo, todo lo que es mío es tuyo. Pero este hijo, tu hermano, se había perdido, ¿verdad? Estaba perdido y hoy ha vuelto a la vida. Siguiente, ya para terminar, hermano. El Padre siempre nos espera porque nos ama.
El Señor siempre nos espera porque nos ama, ¿verdad? Y ahí en Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre nos está esperando, el Señor está a la puerta y nos llama, ¿verdad? Entonces, hermanos, aprovechemos que el Señor nos ama de una forma que no entendemos, ¿verdad? Un amor parecido o igual al que está reflejado en esta palabra, aquí en Lucas 15, con el hijo pródigo. Siempre el padre lo estaba esperando y un día llegó ese día, ¿verdad? Que el hijo regresó arrepentido, buscando el perdón del padre, y el padre no lo rechazó. El padre lo acogió, se reconcilió con él y lo amó. Y el hijo volvió a disfrutar de todo lo que su padre. Él decía, que me trate como uno de esos jornaleros, porque ya no soy digno de todo lo que desperdicié, cómo le falté, cómo le fallé. El padre le dijo, sos mi hijo y te amo y te doy lo mismo que antes tenía, ¿verdad? Así que el Señor está a la puerta, nos llama, está tocando, ¿verdad? Si alguien abre, si alguien quiere dejarlo entrar, el Señor entra, ¿verdad? Y vivirá, dice, y cenaré con Él y estaré con Él y Él conmigo. Nuestro Padre nos ama, ¿verdad? Y siempre nos espera. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos, en esta mañana y recordemos eso, ¿verdad? Nuestro Padre nos ama de una forma que no entendemos, ¿verdad? Pero es un amor verdadero, el amor de Dios. Amén.